Boas tardes a todas as compañeiras de Portugal, buenas tardes a todas e todos os que estáis aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio para construir conocimiento y para reflexionar sobre nuestra práctica. Es un momento importante el poder compartirlo. Vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de autonomía, con la persona como centro de atención en la salud. Nuestra disciplina, desde lo teórico y desde lo práctico, como ya se vio, como ya explicó muy bien Toña Aretio, nace ligada a la atención a la persona, a la atención a sus malestares y sobre todo, su trayectoria va ligada a los derechos sociales y a la justicia social. Por lo tanto, autonomía y derechos no es nada nuevo para el trabajo social. Es nuevo para otras disciplinas, pero no es nada nuevo. Nuestra disciplina nace basada en la autonomía de las personas y en los derechos y en la justicia social. Sin embargo, a pesar de esto, sabemos que hemos pasado por muchos momentos y podemos decir que diferentes modelos han pasado a lo largo de la historia. Si reflexionamos en nuestra historia reciente y en concreto nuestra historia española, vemos como la historia reciente, como durante la dictadura el modelo de atención fue un modelo fundamentalmente paternalista, asistencialista, benéfico-asistencial. Este modelo todavía pervive. En la época de la transición, lo que pudo haber sido una oportunidad importantísima, y desde luego lo fue, el desarrollo de los servicios sociales, fue una oportunidad, pero también instrumentalizó a las personas y las convirtió en meros receptores de recursos. Y esto hizo daño a la profesión. Nosotros también, como trabajadores sociales sanitarios que somos, trabajamos en un sistema tremendamente vertical, tremendamente autoritario, basado en el conocimiento del profesional y, por tanto, tenemos que pensar y revertir estas situaciones. Estamos en un buen momento, es un momento de conciencia individual y conciencia colectiva, donde se pone a la persona delante, a la persona como foco de atención fundamental, a la persona con autonomía, a la persona con capacidad para decidir en sus decisiones de salud. Y entonces yo creo que también es un momento estupendo para repensar nuestra profesión, repensar nuestra disciplina. Es el momento de dejar de poner el foco en los recursos, de poner el foco en la persona, de poner el foco en la relación, en la relación socioterapéutica, de dejar el recurso como instrumento y utilizar como instrumento la palabra, el vínculo, la relación socioterapéutica y la comunicación. Es el momento de reflexionar para cambiar, de hacernos muchas preguntas. Es necesario reevaluar y revisar nuestros conocimientos, nuestra práctica profesional y responder a muchas preguntas. ¿Qué modelos orientan nuestro trabajo? ¿Modelos basados en la autoridad, paternalismo del trabajador social o en la autonomía de las personas? ¿Qué tipo de relación profesional establecemos con las personas con las que trabajamos? ¿Cuál es el foco de nuestra intervención en salud? ¿La necesidad recurso, el síntoma o la persona con sus capacidades de autodeterminación? ¿Cómo estamos atendiendo la voluntad de las personas más vulnerables? ¿Cómo resolvemos los dilemas de la autonomía frente a la integridad de las personas? Que son dilemas con los que nos encontramos todos los días. Para responder a estas preguntas, o por lo menos para reflexionar sobre ellas, nos acompañan tres ponentes de excepción. Las voy a presentar de izquierda a derecha, voy a resumir su currículum y cuál va a ser su tema de intervención, para que luego ellas ya tomen la palabra. A mi izquierda está Josefina Fernández Ibarrera, que es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Derecho y doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el ámbito de la salud y la salud mental, la infancia, la familia, en mediación familiar y en el apoyo al mundo asociativo. Sus líneas de investigación versan sobre estos temas que os acabo de comentar. Fue profesora titular de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y ahora está jubilada y puede dedicarnos su tiempo a nosotras. Fue directora del Departamento de Trabajo Social en esta universidad, fundadora del Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona.
Es miembro de la Junta de la Fundación Congrés Català de Salud Mental y miembro activa del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, donde participa en el Seminario de Historia del Trabajo Social y en la Comisión de Supervisión, actualmente como coordinadora. Su disertación lleva por título El derecho a la toma de decisiones en primera persona en el sistema de salud, utopía o realidad. Voy a presentar también a la siguiente ponente, Lola Urraca López Davalillo, que es trabajadora social y psicóloga, directora, supervisora y docente del Centro Gestal de Tenerife. Inicia su andadura profesional como trabajadora social de base en los servicios sociales de La Rioja y en la atención a víctimas de violencia de género. Posteriormente se traslada a Tenerife y desde allí, desde su propio centro, ejerce como psicoterapeuta individual y grupal y como formadora y supervisora en diversas asociaciones, empresas, colegios profesionales y universidades. Nos va a hablar de lo terapéutico en trabajo social sanitario, relación y encuentro con la persona. Para finalizar, Marta Borges es licenciada en Trabajo Social, máster en Ciencias de la Comunicación, Organizaciones y Nuevas Tecnologías. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Sociales de Portugal, miembro también de la Sociedad Portuguesa de Psicosomática y cofundadora del proyecto de alfabetización digital Dereitos de Bolso. Durante 7 años fue la coordinadora de reducción de daños en conductas adictivas y dependencias de la región de salud de Lisboa y Valle del Tajo. Siempre ha desarrollado su trabajo práctico y de investigación en el ámbito de la reducción de daños y las drogas. Actualmente es directora del Centro de Emergencia Social en el Instituto de la Seguridad Social. Marta nos va a hablar de trabajo social y reducción de daños, la arquitectura de un modelo de intervención de personas para personas. Muchas gracias por participar y te cedo la palabra para que comiences tú, Josefa. Buenas tardes. Ante todo, quería agradecer, ¿no?, que se me haya invitado especialmente a la Asociación de Trabajo Social Hospitalario y a todas las personas que habéis organizado este ya 14º Congreso, que realmente es un hito importante, y a la posibilidad de participar con este tema que, bueno, cuando se me pidió lo encontré muy interesante y por eso me convencieron. Bueno, cuando vemos el tema, ¿no?, nos planteamos planteé este tema como el derecho a la toma de decisiones en primera persona y si esto es una utopía o es una realidad. De entrada, igual en el título nos puede confundir un poco que plantee la existencia de un derecho a la toma de decisiones. ¿Por qué lo consideramos un derecho? Pues precisamente porque el mero hecho de ser persona nos da esta capacidad de obrar y esta capacidad de decidir y, por tanto, es un derecho a decidir y a tomar nuestras propias decisiones, aunque nos parezca que no sea así. Si la persona tiene capacidad de obrar, quiere decir que puede tomar decisiones y, a su lado, he colocado el término primera persona porque este término se ha ido acuñando en los últimos años para definir el papel y también el derecho que tienen las personas que viven una situación por ellas mismas. Generalmente se utiliza en el ámbito de la salud. Basándome en Escribano, creo necesario relacionar un concepto que él establece sobre el cuerpo vivido versus el cuerpo objetivo. Según este autor, el cuerpo objetivo puede ser estudiado y analizado desde el exterior, en tercera persona, desde la perspectiva neutral y desinteresada del conocimiento científico, como en el caso, por ejemplo, de las investigaciones llevadas a cabo por la anatomía, la fisiología o la neurología. El cuerpo objetivo tiene unas propiedades físicas, ¿no?, una forma, un color, una textura. En cambio, el cuerpo subjetivo, a diferencia del anterior, el vivido, se refiere al cuerpo tal como éste es experimentado por la persona, por el propio sujeto, como centro de orientación alrededor del cual se organizan las dimensiones espaciales del mundo circundante, como la capacidad de movimiento,
acción y relación con los demás, como el órgano mediador o instrumento del conocimiento sensitivo y como campo de localización de las sensaciones. Considero interesante basarme en este concepto de cuerpo vivido, que procede de la fenomenología, para relacionarlo con esta consideración de lo vivido en primera persona y la capacidad de decidir por uno mismo. Esta capacidad de decidir, vista como derecho, está también directamente relacionada con algo muy específico de trabajo social, con lo que porque es un pilar básico del trabajo social. Biestek, ya que por todos conocidos, en el 66 definía la autodeterminación en 3 proposiciones: derecho a la toma de decisiones y libertad de elegir de la persona. Obligación del trabajador social de respetar este derecho y limitaciones legales e institucionales que obligan al trabajador social y al usuario. Salcedo nos destaca también, respecto a la autodeterminación, 3 ejes fundamentales de este concepto: la autonomía como independencia, como derecho y como competencia. También es importante no olvidar a Levinas, que más allá del concepto moderno de derecho, asume una perspectiva más posmoderna, destacando la importancia de la afectividad humana y tratar a las personas en su concreta e irrepetible singularidad. Este derecho a la autonomía y a la toma de las propias decisiones, en el título, como os he dicho antes, lo he contrastado en el tema de la utopía, en si es utópico o es real. En este sentido, vale la pena hacer un breve apunte de qué entendemos por utopía. El término, como sabemos, viene del griego y significa literalmente no lugar, lo que representa un lugar que no existe. El concepto, como sabemos, de utopía viene de Tomás Moro, de hace más de 500 años, que lo relacionó con un mundo paralelo donde todo es ideal y perfecto. En la práctica, tiene una función orientadora como un objetivo hacia algo perfecto e ideal. Espera, que esto no le he pasado los puntos. Era esto, ¿no? Sí. No, por aquí. Ahora son los puntos que en la práctica tiene una función orientadora como un objetivo hacia algo perfecto e ideal que sirve para mantener un progreso continuo y no quedarnos estancados y atascados en la falsa ilusión de que vivimos en el mundo más perfecto posible. Existe, como sabemos, un cierto escepticismo sobre la capacidad de las personas de tomar sus propias decisiones. Y es en este sentido, este escepticismo de que las personas pueden tomar sus propias decisiones, que lo he querido relacionar con la utopía. En este caso, la utopía, a mi entender, nos ofrece este camino hacia la búsqueda de acontecimientos y sistemas que no son como consideramos que deberían ser, pero que nos da precisamente este impulso para ir hacia este mundo mejor. En relación a este tema, quería hacer un breve apunte de cómo está la toma de decisiones en el sistema de salud y especialmente en los aspectos legales. Esto inició, el tener en cuenta la toma de decisiones de las propias personas, ya se inició con la Ley Marco de Sanidad del 86, que en su artículo 9 ya determinaba la obligación que los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema de salud, que sean públicos o vinculados a él, de sus derechos y deberes. Estos derechos y deberes, que ya se detallaban en esta ley, se desarrollaron más en la ley que después se aprobó en el 2002, de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula el derecho a la información sanitaria y epidemiológica, a la intimidad, a la confidencialidad y también el consentimiento informado, así como también la historia clínica. El artículo 2 de esta ley, que establece sus principios básicos, dice de forma contundente que la persona atendida
o el paciente tiene derecho a decidir por sí mismo, después de recibir la información adecuada entre las diversas opciones clínicas disponibles, no las posibles. Para asegurarse que se ha tenido en cuenta este derecho de la persona, se regula el necesario consentimiento informado. El consentimiento que ahora llamamos consentimiento informado. Este consentimiento puede ser verbal, pero debe ser escrito cuando se plantean procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la persona, intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos invasores. La ley también establece que los profesionales deben respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente debidamente informado. También cabe destacar el derecho a rechazar el tratamiento o cualquier intervención planteada no exenta de controversias y diversos puntos de vista. En este sentido, Arruego realiza una erudita confrontación sobre este derecho que considera afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y, por consiguiente, esta asistencia médica coactiva constituiría limitación vulneradora de su derecho fundamental, que es el derecho a su propio cuerpo y a su propia salud. Este derecho fundamental conlleva una facultad negativa que implica la imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas, salvo que se encuentren justificadas de alguna forma. Y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de este derecho de autodeterminación, que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida. El consentimiento del paciente o cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que éste supone de impedir toda intervención no consentida sobre su propio cuerpo. No debe verse nunca limitada o injustificada como consecuencia de una situación de enfermedad. Otro importante, creo también importante destacar, derechos fundamentales establecidos por ley. Pero no obstante, aquí he destacado que la ley los defiende de una manera muy clara, pero también sabemos que las leyes no siempre se cumplen y que precisamente en base a lo expuesto anteriormente, como conscientes que hay grandes reticencias en aceptar la capacidad de las personas a decidir por ellas mismas, esto también sucede que a pesar de que la ley diga una cosa, pues se tiende a no respetarla. No queremos tampoco soslayar la evidencia que en muchas ocasiones las personas son las que prefieren dejar la responsabilidad de la decisión en una tercera persona, para no tener que enfrentarse a la dificultad de la toma de decisiones, l'embarras du choix, que dicen los franceses. Especialmente cuando se trata de problemas de salud que generan mucha preocupación y cuando hay problemas diagnósticos, no se sabe qué puede pasar, las personas en muchas ocasiones deciden dejar la decisión totalmente en manos del experto para decidir qué hacer y qué decidir. Yo aquí quisiera comparar, haciendo un paralelismo con la mediación. Se ha demostrado, por ejemplo, que la mediación es la mejor forma de gestionar los conflictos, puesto que es el protagonismo, se da el protagonismo a aquellos que tienen el conflicto, a los actores principales. Cuando los conflictos se relegan a la justicia, es el juez quien toma las decisiones, pero las personas no están nada convencidas a lo que ha decidido el juez. Por tanto, creo que es mucho más proactivo, también en materia de salud, que las personas, a pesar de que no les guste, puedan pensar ellas mismas y no relegar tanto el profesional experto estas decisiones que son muy importantes. Debe tenerse en cuenta que para que los consentimientos sean válidos se debe contar con 3 elementos: información, comprensión y voluntad. La información ha de ser suficientemente amplia para dar todos los elementos que permitan decidir.
También debe conocerse las ventajas de la intervención, las consecuencias seguras y las que no son tan seguras, las que solo son posibles o probables, los riesgos inherentes y los que pueden ser personales. No es suficiente dar la información, sino que esta información debe asegurarse que la persona la ha comprendido. Se debe favorecer siempre dando el tiempo necesario para que la persona pueda entenderlo y pueda decidir libremente, sin influencias manipuladoras ni paternalismas. Yo quiero poner aquí, por ejemplo, un caso que me pasó a mí misma. En un hospital tenían que hacerme una exploración, una colonoscopia. Cuando estaba a punto de entrar me dan un papelito para que lo firme, ¿no? Entonces yo miro el papelito y digo, me lo voy a leer. Y entonces van y me dicen, bueno, pues si se lo quiere leer, le dejamos pasar al siguiente, veremos cuándo entrará usted. Bueno, como yo estaba preocupada del resultado porque no sabía qué pasaba y sí que sabía lo que me iban a hacer, o sea, no estaba informada, lo firmé, pero esto muchas veces es mucho más habitual de lo que nos pensamos. Es importante hacer una referencia a las diferencias también que pueden darse en la consideración de la capacidad de las personas a tomar sus decisiones, a apresar este consentimiento. En un estudio que hicimos en Grits, realmente sobre la autodeterminación de las personas más vulnerables, consideramos las dificultades que podrían tener respecto a la autodeterminación los menores de edad y las personas mayores, que esta mañana se ha hablado mucho de ellas, de las personas mayores. Y cómo se podría trabajar con las familias, porque muchas veces la toma de decisiones de estas personas no están totalmente en concordancia con lo que decidirían las familias y, por tanto, cómo trabajamos con todo esto. Otro de los colectivos que creo que también se deben tener en cuenta y que comúnmente se han infravalorado como seres capaces de decidir por sí mismos son las personas con discapacidad. Respecto a estas últimas, creo que se ha dado un vuelco muy importante a partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, tratado internacional que nos dice que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para desarrollar esta convención se desarrollan varias leyes en España, pero el punto culminante se ha dado hace muy poco tiempo, hace 2 años, escasamente 1 año y medio, fue ya el 2 de junio del 2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. A partir de esta ley ha desaparecido la tutela de las personas con discapacidad, quedando esta institución única y exclusivamente para los menores de edad. Creo que esta ley supone un cambio importante que sustituye un sistema que se basaba en que las personas discapacitadas no podían tomar sus propias decisiones, por otro sistema basado en un respeto a la voluntad y las preferencias de la persona, quien, como regla general, es la encargada de tomarlas. En caso necesario, en el caso de las discapacidades, se establecen medidas de apoyo basadas, porque a veces pueden considerarse que los necesitan, pero basadas siempre en el principio de la mínima intervención, o sea, no ser muy intervencionista en estos casos. Evidentemente, esto está generando un cambio muy importante y no siempre se está todavía poniendo en marcha de la forma que se desearía. La forma de esta ley va más allá de la protección habitual que se daba antes a las personas con discapacidad, que se preocupaba solamente de los aspectos patrimoniales, preocupándose también de los personales y que pueden ser relativos a sus decisiones sobre las vicisitudes de la vida ordinaria, como son el domicilio, las comunicaciones y la salud. Por tanto, que en materia de salud también se ha de tener en cuenta. Respecto a los menores de edad, la Declaración de Mónaco sobre los derechos del niño en materia de bioética, que ya es del año 2001, ya establecía que en lo referente a los cuidados que requiere la salud del niño, estos implican que la información
su consentimiento y, en su caso, la negativa a dar dicho consentimiento sean considerados en función de su grado de autonomía, aunque legalmente se dice que son los padres quienes toman las decisiones. Precisamente mañana es el Día Internacional del Niño, nacional del Niño Hospitalizado, y sale una serie de puntos y de normas y de consideraciones, entre las que ya la de respetar las decisiones del niño, que el niño debe ser escuchado. En el caso de las personas mayores, a nivel legal, se las considera que tienen totalmente plena capacidad de obrar, no están discapacitadas, y que su edad no implica que no puedan decidir por ellas mismas, a no ser que sufran ya algún tipo muy grande de minusvalía que requiera la valoración de su grado de discapacidad en poder hacerlo. No obstante, a pesar de tener sus plenas capacidades, como me parece que esta mañana se decía, frecuentemente se da una tendencia al edadismo, que es un prejuicio que implica considerar a las personas mayores como incapaces de tomar decisiones por ellos mismos. Otro elemento importante también a tener en cuenta respecto a la toma de decisiones en primera persona es que estas, en base al artículo 11 de la Ley de 2002, pueden establecer instrucciones previas a decisiones sobre tratamientos y demás temas vinculados a la atención sanitaria, que son de obligado cumplimiento y para los cuales se puede designar un representante. Esta figura se ha ido regulando bajo el concepto de voluntades anticipadas en las diversas comunidades autónomas. En Cataluña, que fue la pionera, ya la llamó voluntades anticipadas desde su inicio en el año 2000. Por tanto, creo que esta posibilidad de anticiparse a las propias decisiones es una forma también para la persona pueda decidir previamente a cuando se dé el problema. Por tanto, continuar considerando a la persona en primera persona desde incluso antes que se puedan dar los hechos en que podría decidir. A estas decisiones se las ha tendido a llamar erróneamente testamento vital, cuando muchas veces también se pueden regular temas que no tienen que ver con el hecho de morir, ¿no? Pueden ser debido a tratamientos o algunos temas en este sentido. Bueno, a partir, por tanto, de hacer este análisis de cuál es la situación respecto a la posibilidad de que se tenga en cuenta a las personas directamente implicadas en materia de salud y la trascendencia de la autodeterminación, creo que es, como he dicho antes, está en los orígenes del trabajo social. En las bases del trabajo social está el convencimiento de que las personas tienen sus propias capacidades para decidir por sí mismas, aunque en ocasiones, creo que esto es un aspecto básico, ¿no? Aunque en ocasiones las circunstancias de vulnerabilidad o contratiempos puntuales se lo pongan difícil. No obstante, lo que bombardea directamente esta consideración es que desde los propios trabajadores sociales en ocasiones nos olvidemos de estas bases y se ningunea a las personas con las que trabajamos. En los últimos tiempos, debido a que, como decía antes ella, ¿no? como ha podido perderse esta perspectiva, se ha hecho necesario partir de un nuevo enfoque teórico, que es el enfoque de las fortalezas en trabajo social. Este enfoque de las fortalezas nos dirige a entender y a estar convencidos de que todas las personas, sin excepciones, tienen activos, competencias y recursos externos e internos. Este enfoque nos lleva a ser capaces de visualizar el poder de las personas más vulnerables en su capacidad de resistir el poder de la opresión. El modelo asume que las trabajadoras sociales pueden identificar espacios resilientes y hacerles salir a la superficie venciendo las dificultades. Aunque conceptualmente muchas veces este concepto de las fortalezas se ha relacionado con el término de empoderamiento, considero que el primer enfoque se basa de forma más auténtica con el convencimiento de que las personas son fuertes y pueden superar sus dificultades. Con demasiada frecuencia se dice que los trabajadores sociales empoderamos a las personas. ¿Qué quiere decir eso, que las empoderamos?
Como nos recuerda y nos evidencia Jerry Tew en su artículo sobre el poder, dice: hacer empoderamiento para las personas puede implicar discursos y prácticas que se enmarcan de manera que sugiera que a las personas cuáles son sus necesidades y a qué deberían atenerse y a qué deberían aspirar. Destaca que hay versiones de empoderamiento que no están al servicio de las personas para que establezcan su propia hoja de ruta y ejerzan directamente su poder. En todo caso, una vez considerado el principio básico de las fortalezas en los seres humanos, también tenemos que considerar que uno de los principios internacionales que se aprobaron por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social en el año 2018, según el cual, al tiempo que reconocemos las fortalezas y dignidad inherente que poseen todos los seres humanos, los trabajadores sociales reconocen su propia vulnerabilidad y la de las personas con quienes se trabaja. Comprender, reconocer y lidiar con las vulnerabilidades fortalece y es fuente de crecimiento, desarrollo y progreso humano. Por tanto, cuando hablamos que somos fuertes, no quiere decir que neguemos que en momentos somos vulnerables y necesitamos apoyo. Bueno, entonces, nos preguntamos qué importancia tiene el trabajo social en salud, ¿no?, para favorecer y promover este protagonismo de las personas y también de sus familias. Bueno, yo insisto en que el trabajo social tiene un papel imprescindible y central para favorecer, promover y aprobar que se tomen las decisiones en primera persona y que ésta sea tenida en cuenta siempre. Creo que aquí el trabajador social y las trabajadoras sociales tenemos un papel fundamental. Desde el trabajo social también debe asegurarse que cuando se solicita el consentimiento para las diversas actuaciones sanitarias, la información sea comprendida por la persona. El trabajador social, la trabajadora social, debe defender los derechos de todas las personas a tomar estas decisiones. Los principios éticos internacionales también destacan que los trabajadores sociales brindan información a las personas sobre sus derechos y apoyen sus esfuerzos a acceder a los mismos. También tienen un papel importante para ayudar y favorecer que las personas redacten y entreguen sus voluntades anticipadas. El trabajador social es una figura de acompañamiento que en el ámbito hospitalario realiza una función de enlace con la comunidad y con los recursos de atención a las personas en situación de dependencia y de enfermedad. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿se favorece la autodeterminación a partir del trabajo social en los servicios sanitarios? Bueno, el protagonismo de las personas siempre se favorece a través de su autodeterminación. En el estudio que ya cité sobre cómo se trabaja la autodeterminación con los colectivos más vulnerables, el resultado fue que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, consideraban que la persona prioritaria para tener en cuenta en sus decisiones era el paciente principal, es decir, la primera persona, aunque en este caso el punto de partida precisamente eran personas que podían ser consideradas más difíciles de tener en cuenta. Una de las trabajadoras sociales hospitalarias que participaron en el estudio manifestaba: la persona, de alguna manera, es partícipe de su situación. En nuestro trabajo la ayudamos a que ella misma pueda plantearse tomar decisiones, pueda plantear cuestiones relacionales con su situación, puede tomar decisiones de acuerdo con una situación concreta. Respecto a la autodeterminación, otra trabajadora social manifestaba: es el respeto por las decisiones que toma la persona sobre los aspectos que afectan de manera directa a su vida. Y en el tema de la salud, respecto a los tratamientos, a las decisiones relacionadas con el ámbito de la familia, en el hecho de si quiere informar o no quiere informar. El derecho a la autodeterminación, al abordarlo desde el trabajo social, debe también tener en cuenta el contexto de las circunstancias, no podemos tratar en solitario. Aquí creo importante, y comentaba con ella, que es importante el trabajo que también, lo que aprendemos de los propios alumnos y estudiantes, ¿no? Y es importante resaltar el trabajo de final de grado que hizo una estudiante que se decidió a su edad si se tenía en cuenta la autodeterminación de las personas mayores
o se tendía al paternalismo, contrastaba una cosa con la otra. Esta autora resaltaba que todavía se tiende, el resultado del estudio fue que se tiende todavía a sobreprotegerlas y actuar de manera que se toman las decisiones por ellas. Sin embargo, también hace una interesante contribución cuando destaca el contexto. La autonomía moral, la autodeterminación, no se puede entender sin relacionarla con terceras personas, ya que continuamente, cuando uno ejerce la autodeterminación, queriendo o no, lo hace condicionado por los estímulos que tiene alrededor. Se debería poder determinar pensando en la relación existente con los demás, intentando que estos intereses y decisiones no lesionen los de las otras personas. Es una tarea muy difícil, de ahí el importante trabajo que se debe realizar a nivel personal y cuando hace falta desde el trabajo social para poder acompañar a estas personas a llegar a acuerdos que no afectan a la propia determinación. Se debe garantizar la plena información hacia la persona para que pueda tomar realmente sus decisiones. Ahora solamente quería hacer un apunte que además me ha gustado que justo antes he llegado tiempo de que se hablara de este tema, de que ha habido podemos considerar algunas complejidades sobrevenidas últimamente. Una sería la correcta aplicación del consentimiento informado, que ya hemos hablado, ¿no?, que es compleja. Las voluntades anticipadas, por tanto, creo que en este aspecto es importante tener en cuenta que el trabajador social también tiene un papel en favorecer que se hagan las voluntades anticipadas, y aquí quisiera relacionar específicamente que no son solamente, como he dicho antes, para enfermedades terminales, sino que a veces se dan para otros temas. En el caso, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Ramos y Román han hecho un estudio en el que habla específicamente de las voluntades anticipadas en salud mental, en psiquiatría, y nos dice que en este caso pueden darse voluntades anticipadas no solo para rechazar tratamientos, como puede ser el electroshock, que sí que se continúa poniendo, alguien lo preguntaba antes, sino para también decir cuáles son los tratamientos que se está dispuesto a recibir. Y entonces, haciendo un apunte de la recientemente aprobada Ley de Regulación de la Eutanasia, creo que esta también confronta a los profesionales del trabajo social, como alguien ya ha hecho alguna contribución, acompañar a las personas en una decisión especialmente compleja, como es el deseo de morir para dejar de sufrir. Existían ya antes de la aprobación de la ley importantes debates y trabajos defendiendo la eutanasia como derecho unipersonal y decidir sobre la propia muerte. A partir de la aprobación de la ley, las trabajadoras sociales también han de estar especialmente receptivas, como se está demostrando, a esta decisión. Y yo creo que también antes, pero antes carecíamos del marco legal para poder hacerlo. En el artículo ley 4.3 de la ley establece que siempre deben garantizarse los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, incluidos las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de una forma libre a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. También asegurarse que no se toman por carencia de medios de subsistencia o incluso de vivienda. Se establece también que se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para estas medidas. En esta situación también se están dando algunas dificultades, que creo que antes también se ha tratado, a que alguna persona ha manifestado a la trabajadora social que está iniciando el trámite, pero que no quiere que se informe a la familia. La ley contempla que es una decisión autónoma y que siempre debe preservarse la confidencialidad de la decisión, o si lo requiere. Si acaso después es plantear que se pueda trabajar con la familia, pero nunca convencer o de alguna forma manipularla para que hable con la familia.
Quiero importante destacar que, lo hablábamos antes, que en marzo de este año, finalmente, que había un recurso de inconstitucionalidad hacia esta ley de eutanasia, que el Tribunal Constitucional consideró que es constitucional, por tanto que no es anticonstitucional, y especialmente la relaciona en su sentencia la eutanasia como derecho de autodeterminación. Por tanto, como conclusión, insisto en que el trabajo social tiene un importante papel para garantizar que se respete el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y, es más, deben favorecer que se sientan seguras y capacitadas para tomarlas. Muchas gracias. Obrigada. Se aprobó la ley de eutanasia en Portugal, o sea que tenemos un motivo de celebración. Vale, pues pasamos la palabra a Lola Urraca. Hola, me voy a quedar sola, parece ser que todo el mundo se marcha, ¿vale? Me voy a poner de pie, si no se me oye, no sé, me lo decís, me lo dicen. Muy de pie. Si usted decía que sí, tiene que ser con micro, no me oyen. Yo tengo una voz riojana que se oye. No se la oirá. Micro de mano. Es que esto tengo la sensación de que se me... Micro de mano. Venga, va. Bueno, ahora lo tengo que poner así o hago gimnasia, ¿vale? Se está grabando. Claro. No pasa nada. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. No sé cómo eres capaz de poder hacer tanto trabajo. Yo digo, necesito moverme, ahí quieta me puedo dar algo, ¿no? Me puede dar algo. Bueno, a ver, sí quería decirles una cosica. Yo no doy conferencias, yo no sé, no me manejo en este formato. Entonces voy a hacer un formato que se ajusta a mi forma. Si me quedo sola lo entenderé, ¿de acuerdo? No pasa nada. Hay algunas compañeras de Tenerife, gracias, esto me da un poco de apoyo. Hace 20 años que vivo en Tenerife y es como, qué bien que las veo aquí. Ellas ya me conocen y sabían que me iba a levantar, ¿a que sí? ¿Bien? Bueno, yo me dedico sobre todo a dar cursos. Bueno, hago terapia, me dedico a hacer terapia, me pasé al lado oscuro y fui a ser psicóloga. Hice la carrera y dije, ya está. ¿Qué sabían tanto los psicólogos que no sé yo? Pues yo lo voy a aprender, ¿no? Y luego vi que era bastante más... Bueno, no me meto en ese... No me meto. Bien. Lo primero que quiero empezar es leyéndoles. Voy a pedirles que cierren los ojos. Espero que no se me duerman, porque sé la hora. Voy a leerles un escrito de una paciente que tengo. ¿De acuerdo? Ella tiene un trastorno de alimentación y pesaba demasiado poco, no voy a decir nada, y entre ella junto con la psiquiatra y conmigo decidimos que sí que era el momento de ingresar porque ya no podía más y que ingresara en la planta de psiquiatría del hospital. Tampoco es, no sé, ¿no? Yo no sé lo que funciona por ahí, pero las de Tenerife saben lo que es el UC y saben la plaza, bueno, pues allí que se fue, yo digo, bueno, pues un centro especializado, ¿no? Pues ahí tiene que estar muy bien. Bueno, cuando estábamos en tratamiento, salió después de unos mesecitos y no les voy a contar nada, no quiero entrar en ese jardín tampoco, pero sí que quiero leerles un escrito que le pedí que hiciera en el trabajo terapéutico que estaba haciendo yo con ella, ¿no? Para que sacara y para que pudiéramos debatir y pudiera procesar todo parte de lo vivido, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, cierra un poquito los ojos. Son libres, ¿de acuerdo? Nunca hagan aquello que no quieran. Si no quieres cerrar los ojos, no los cierres, que te estoy viendo, no los cierres, no te preocupes. Si quieres abrirlos a la mitad, también, ¿vale? No hay problema. Venga, cierra los ojos y escucha y siente, sin más, escucha y siente. Ella lo escribió, se llama María, es un nombre ficticio,
y dice: no soy una mujer de muchos abrazos, de hecho no hace mucho que aprendí que abrazarse va más allá de la unión entre dos cuerpos. El primer día que sentí un abrazo me sorprendí, podría decir incluso que me llegué a asustar. Se sienten tantas cosas, poder sentirse arropada, protegida, comprendida, sin necesidad de decir una sola palabra, es algo mágico e inexplicable. Es por todo esto que cuando ingresé en el hospital pude llegar a entender que me quitaran el móvil, me quitaran el iPad, que me prohibieran caminar o hacer cualquier tipo de ejercicio, pero que me prohibieran las visitas, el contacto con mi familia, con mi hijo, es algo que aún hoy sigo sin encontrarle sentido. Era entonces cuando más necesitaba a los míos, cuando más abrazos necesitaba, cuanto mayor era la necesidad de no sentirme abandonada y sola, pero ellos no lo entendían así. ¿Qué le vamos a hacer? Ese era el protocolo. Ingresé con mucho miedo a las diferentes enfermedades que me podía encontrar en los pacientes con los que iba a compartir planta. Al final me sorprendí. A ellos los pude llegar a entender a mi manera. Podía ver el sufrimiento de muchos de ellos reflejados en sus caras. Más complicado fue entender a algunos sanitarios. Muchos se agarraban al protocolo para dar por finalizada una discusión, por muy absurda que pareciera la norma. A veces me sentía como la niña pequeña que tenía que ir con mucho cuidado para que no le quitaran más cosas y para poder ganarse las visitas. Y ellos sabían que estaba en sus manos y de alguna manera te lo recordaban. Con el tiempo me di cuenta que muchos pacientes, de un modo u otro, pedíamos lo mismo: un abrazo, por favor. De manera espontánea nos acostumbramos a pedir, a darnos abrazos, cuando nos sentíamos mal o cuando veíamos a alguien más triste de lo normal. La pregunta ¿quieres un abrazo? ¿O me das un abrazo? Se convirtió en parte de la medicación diaria desde buena mañana. Eso no nos lo podía quitar el protocolo. Ojalá se creara la pastilla del abrazo, esa que te hace cerrar los ojos unos segundos, apretar bien fuerte a la otra persona y dejar que todo fluya. Y continúa. Cuando mis hermanas o sobrina me traían la ropa limpia, yo sabía que estaban al otro lado de la puerta. La enfermera me avisaba y yo salía corriendo hasta la puerta pidiendo que por favor me las dejaran ver, pero eso no ocurría. Siempre obtenía la misma respuesta: sabes que no se puede, vete a tu habitación que yo te la llevo. No se pueden imaginar el dolor que me producía al saber que mis hermanas estaban allí y que yo no las podía ver ni tocar, ni siquiera hablar con ellas. Esto con el tiempo cada vez se hacía más doloroso. Un día, estando en la sala de estar, fue el celador el que me llamó y me dijo: María, tu sobrina con tu ropa. Yo salí como siempre hacia la puerta y poniéndose un dedo en la boca para que estuviese en silencio me dijo: venga, anda, un minuto, no digas nada, corre. Y me dejó salir. Ese momento de abrazarme a mi sobrina me devolvió la vida. Todavía lo recuerdo y me emociono. Me abracé a ella y no podía separarme. No paraba de decirle que la quería. No sé cuántos segundos pudieron ser los que estuvimos juntas, pero a mí me alegraron la tarde. Nunca podré olvidar al celador que me regaló esos segundos de vida. Cuando llegó la hora de la cena, el celador me miró y me hizo un gesto que yo entendí como: ahora te toca a ti, come un poco más. Y así lo hice. ¿Alguien me puede decir en qué me ayudaba mi enfermedad no poder ver a ningún familiar durante 2 minutos? El dolor que se me quedaba en el pecho al saber que mi familia estaba al otro lado de la puerta y no podía acercarme a ellos me partía el alma. Para mí esto, más que un incentivo, era un castigo. Y todavía hoy no logro entender el motivo. Si el motivo era por no comer, pues lo entiendo menos todavía. Pensaba que estaba en un sitio donde por lo menos esto lo iban a entender y me iban a comprender. Además, se supone que soy una mujer adulta. He ingresado de forma voluntaria. Soy consciente de mi enfermedad. ¿Quién me prohíbe abrir esa puerta? Bueno, pueden respirar profundo y abrir los ojos. No sé cómo se les queda el cuerpo. Veo cabezas así. Esto es el día a día. Yo trabajo con salud mental y sé que ustedes también, muchas de ustedes también.
A mí esto me partía el alma cuando ella me lo mandó por correo electrónico. A mí se me caían las lágrimas porque además la conozco. Y decía, no puede ser posible esto, no puede ser. O sea, la vena borroca que llevo dentro, digo, ahora mismo me voy a poner una denuncia, ahora voy a hablar con las personas. Bueno, fue así como muy duro, ¿no? Pero esto es lo que nos pasa. Y por esto, entre otras cosas, decidí que voy a seguir moviéndome para decir que el encuentro, el contacto es lo que cura. ¿Vale? ¡Wow! No sé ni cómo seguir, ¿vale? No sé cómo seguir, porque para mí esto es importante. Las trabajadoras sociales estudiamos con una vocación y era ayudar, no era gestionar. Entonces, yo ya soy vieja, aunque me mantengo joven, ya lo sé, pero soy de la primera generación que allí en La Rioja creamos los servicios sociales con la idea de que íbamos a hacer trabajo social, ¿no? Entre otras cosas, porque la administración se lió la manta y porque nosotras nos acomodamos en los sillones, empezamos a olvidar lo que era la intervención social, ¿no? Y tuvo que pasar una pandemia para sentarme y escribir, ¿no? Y escribir y poner orden un poco en lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Y de ahí salió toda una retahíla de aspectos que a mí me parecían importantes en el trabajo social, que lo denominé la dimensión terapéutica del trabajo social. Y la dimensión terapéutica, me decía una compañera, una profesora de la universidad de allí de Tenerife, que decía, pero Lola, es que esto es trabajo social. Digo, pues ya lo sé, pero tendremos que poner un título que creamos que es algo nuevo y que a ver si coño ponemos ya, no sé, con perdón. Entonces, esto lo que les quiero transmitir es que igual tenemos que empezar a decir no, porque hay profesiones, no profesionales, pero profesiones, hay personas que en otras profesiones dicen, no, yo esto no lo hago, no, esto a mí no me toca, no, yo me niego a hacer este proyecto, no, porque está claro que a todo no llegamos. O sea, yo esta mañana cuando os veo a tanto digo, pero esta gente, todo lo que hacían las de Madrid, de trabajo social sanitario en Madrid y tal, y son ciento no sé cuántos para 7 millones, digo, pero ¿y qué hacen? ¿Exprimirlas o qué? Porque no se puede llegar a todo, ¿no? Entonces, desde aquí, claro, desde la comodidad que da, que yo no estoy ahí, digo, no, pues igual hay que decir que no a lo que me dicen para empezar a decir sí a la profesión. Mi trabajo es este, no es este. ¿Sí? Desde mi punto de vista, vuelvo a decir que con toda la humildad, porque sé que no estoy en vuestro... Bueno, me tuve que ir, básicamente, ¿qué coño? Y dije, no. Es que de verdad, dije, no puedo, ¿no? O mi salud o esto. En fin, pero bueno, lo estoy haciendo desde otro lado, ojo. Lo que les planteo es, a ver si es posible que en ese espacio laboral que tienes en tu trabajo puedas plantearte hacer esta parte dimensional del trabajo social que va, desde mi punto de vista, esto es una opinión, que esto no es la verdad, esto es mi opinión, pero que va desde un poco terapéutico, como es la empatía, ¿no? Que esto, vamos, ya se nos... ¿no? Esto es como lo del valor, ¿no? Pues ya. Un poco, o sea, algo desde el uno, ¿no? De esta dimensión pequeña, una dimensión media, que es la que planteo que como profesionales tenemos que saber prepararnos un poquito, tampoco mucho, o una dimensión muy alta que ya nos tenemos que especializar. He estado oyendo que hay muchos modelos de donde apoyarnos. Y yo sí, yo tengo mi modelo también. Yo estudié en un posgrado y todas estas cosas de un modelo. Pero yo digo, pero si es que tenemos un modelo en la profesión, que es el modelo humanista. Y es que que no hace falta irnos ahora a hacer un máster de nada. O sea, que está bien, que toda sabiduría está bien, pero necesitamos volver a lo que es la profesión, desde mi punto de vista. Vuelvo a decir que es el humanismo, ¿no? Y que es ver a la persona. ¿De acuerdo? En esta dimensión de lo que es terapéutico, y me gustaría leeros lo que dice la Real... Es que no tengo manos. Gracias. Es una maravilla. ¿Qué es
¿Qué es terapéutico? Dice la Real Academia, ¿no? En la segunda acepción dice conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. ¿Hay alguna de vuestras usuarias, usuarios que no tengan dolencia cuando van a su despacho? Pues el trabajo social se dedica a trabajar las dolencias, ¿de acuerdo? No voy a entrar en el debate qué es terapia, qué no es terapia. Yo ahí no me voy a meter, yo ya soy vieja, yo voy a para cansarme discutiendo ni debatiendo. Digo, mira, yo toda mi vida he sido de acción y bueno, que discurran otros, que dice mi madre, ¿hoy cuánto discurre esta gente? Pues es verdad, que discurra otra gente, yo voy a dedicarme a trabajar, a intervenir, ¿no? Entonces, el trabajo de que es terapéutico es un encuentro, y es un encuentro posibilitador. No es un encuentro juzgador, no puede ser un encuentro cuestionador, no puede ser un encuentro, como decía el ejemplo antes de Josefina, de claro, es que si tú quieres saber lo que te voy a hacer, te castigo poniéndote a la última en la fila, ¿vale? Esto es un encuentro castigador. Y un encuentro posibilitador es donde no hay juicio, donde no hay cuestionamiento, donde yo recojo y, ¿cómo se dice esto, no? Como que acepto y recojo lo que estás sintiendo. Desde mi punto de vista, que a mí pues me dio por lo de las emociones, y recoger las emociones me parece básica, ¿no? Y hablando de esto, os planteo, coge un cuaderno en la mano, así. Un cuaderno, por ejemplo, el bolso, lo que tengas, el móvil, yo qué sé, lo que tengas a mano, cógelo así, si quieres. Si no quieres, no, ¿vale? No pasa nada. Es para que sintamos un poco de lo que estamos hablando. Ok, muy bien. Esto es lo que yo llamo sostener. ¿Sí? Estás sosteniendo. ¿Vale? Esto que tienes en las manos es la emoción de la persona a la que estás escuchando. La persona tiene eso dentro y lo está poniendo en ti. Pero tú lo tienes así, no lo tienes así. Lo tienes así y lo sostienes. No lo juzgas, no lo planteas como que a quién se le ocurre tener esto. No se lo quieres quitar. Escuchamos, no necesitamos quitarle. Esta persona no viene para que le quitemos la emoción. Viene en este momento para compartir su emoción y que tú seas capaz de sostenerla, ¿vale? Sin ningún criterio de... Muchas han quitado ya el cuaderno, ¿se dan cuenta? Vale. Porque sostener cuesta, ¿verdad? Pesa. Vale. Yo te invito a que lo sostengas apoyándote. Apoyándote. Esto es. Mira esta que sabia. ¡Pum! Ahí, claro que sí. Apoyándote. Porque claro, en un encuentro estamos las dos. No puedo llevarme todo, estamos las dos y necesitamos sentir también que nos apoyamos. Y nos apoyamos en el sofá, nos apoyamos también en nuestros conocimientos, en el equipo, en la supervisión, ¿vale? En nuestra experiencia. Pero necesitamos sentirnos apoyadas. Como trabajadoras sociales no podemos ir como kamikazes, que la mitad hemos ido, yo por lo menos, y seguimos yendo, que yo puedo con todo. No puedo con todo, porque no, ni debo. Gracias, ya pueden bajarlo antes de que me denuncie por actuar. Vale. Bien. Bueno, entonces, lo que planteo un poquito que en esta dimensión terapéutica, lo terapéutico del trabajo social, es que haya un encuentro entre dos personas y que yo me encargue de sostener la emoción, sostener lo que le pasa, como medio, como vehículo básico, para luego introducir en este encuentro que tenemos, introducir recursos, introducir, iba a decir soluciones, que me da hasta pánico decir esa palabra. Porque de lo primero que parto es, esa dicotomía de problema-solución hay que romperla. Yo ya no puedo con ella, o sea, es como no. Y es que además hasta en terapia también, ¿no? Es que tengo un problema para que me lo quites, ¿no? O sea, no tengo sacacorchos, no sé, tendré que venir con un sacacorchos a terapia, ¿no? Entonces, para mí es un encuentro posibilitador, que digo, donde se dé un proceso, que la persona sea la que, a ver, que tú tienes el problema, mija, que no lo tengo yo. O sea, que habrá que hacer algo para que tú puedas solucionarlo. Y yo te acompaño en ese proceso, y te acompaño de verdad.
O sea, te acompaño con todo el sentimiento, te acompaño comprendiendo. ¿Por qué? Porque la persona necesita sentir que esos 3 cerebros que tenemos son atendidos los 3. Tenemos un cerebro cognitivo, vale, bien, el neocórtex. Y ahí normalmente nos quedamos. Nos quedamos hasta en los psicólogos y las psicólogas nos quedamos en la comprensión. Pero es que resulta que la persona que viene eso ya se lo sabe. Eso ya se lo sabe, que tendría que. Por eso necesitamos ir a los otros dos cerebros que tenemos, así simbólicamente hablando, que es el emocional, ¿vale? La amígdala, todo esto que lleva, que está, pues que hay pues un montón de experiencias que tiene y que le producen entrar a un sitio grande donde ahí están jugándose si le quitan a los hijos o no, o si le van a quitar la casa o no, si le van a dar la ayuda o no. Ahí las emociones se disparan, ¿vale? Y luego tenemos que tener en cuenta que tiene un cerebro reptiliano y es donde están alojados todos los traumas que ha vivido esta persona, ¿vale? Y ahí no puede entrar el neocórtex, no puede entrar en la explicación teórica. Necesitamos sostener para que ese encuentro posibilitador sea, a su vez, terapéutico, sea que pueda procesar vivencias y pueda atravesarlas y superarlas. ¿Sí? Este es un poco el planteamiento. Déjenme ver la chuleta porque me vine hasta sin PowerPoint, así de como, ¿saben? Bien. Vale, ya está casi todo. Solo una cosita más, o dos. Una, los abrazos que esta muchacha, esta María, me decía, nombre ficticio, cuando fue la pandemia, yo aprendí, yo soy del norte, o sea, a ver, aquí tonterías las justas, ¿sabes? O sea, a ver qué me estás contando, que buenos días, y yo, buenos días, ¿no? Pero Canarias es maravillosa y dice, buenos días, ¿no? Y te da un achuchón, ¿no? Y entonces eso pero no todo el mundo quiere un achuchón. Entonces los abrazos no tienen por qué ser corporales. Hay muchas personas que tienen muchos temas con el tema corporal y no hace falta abrazos. Pero la pandemia me enseñó que los ojos abrazan, pero vamos, muchísimo, ¿no? Hay muchas maneras de abrazar. Hay el tono de voz, hay las palabras, hay la te comprendo, hay el cuerpo, todo el cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo que abraza lo que está diciendo. Y cada uno tenemos nuestra potencialidad, pero necesitamos saber una cosa, que la herramienta que tanto se dice, pero que es cierto, de ese encuentro, la más importante eres tú. Y como cualquier instrumento musical tenemos que estar muy bien afinados. Necesitamos saber nuestros temas, qué nos pasa, cómo nos manejamos en unas cosas, cómo no nos manejamos en otras, y poder ahí desarrollarnos un poquito más. A ver, que somos buena gente, pero que tenemos nuestras cositas, entonces tenemos que ir un poquito mejorando para hacerlo mejor, ¿no? Y para no llevarnos además tanto sufrimiento, que también nos lo llevamos, ¿no? Entonces, quería decir esto de los abrazos y otra cosa, nada, lo del cuerpo, que solo conociéndonos y utilizando el cuerpo y la palabra podemos hacer mucho más de lo que nos planteamos como soluciones, ¿vale? Es que es ese encuentro donde una persona se mira a los ojos y siente, estás en un lugar seguro, es mucho más terapéutico un día y otro día. Si solo es una vez, pues igual no es suficiente, ¿no? Pero esto es mucho más posibilitador y es un suelo en el que poder apoyarse esa persona y poder avanzar, ¿de acuerdo? Así que seguro que me sobra mucho sitio, mucho tiempo. Muchas gracias. No os voy a dar más el esto y mucha suerte, ¿vale? Gracias. Ya dejamos entonces a Marta para que empiece su disertación. Hola. Sí. Ya ficado por tu causa ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar hablar español o portuñol. De lo que vos pienso que tenéis paciencia conmigo. Doy las gracias a la organización por pensar que puedo traer algo interesante para compartir.
Doy las gracias a todos los compañeros y compañeras españoles y portugueses que me escuchan aquí, a los que no abandonaron la sala. Pido disculpas de antemano por leer algunas partes, no me gusta hacerlo, pero para hablar portuñol necesito leer. Es una medida de reducción de daños. He aprendido muchísimo con ese día y medio de trabajo, escuchando muchas mujeres maravillosas como aquellas con quien comparto la mesa. Voy a intentar mi portuñol, mas para eso vos voy a pedir que, si no me entiende, pono su mano arriba. Que levante la mano y puedo traducir, ¿de acuerdo? Porque eso es un trabajo de equipa y iríais mi compañera y nos paramos todo para esclarecer lo que fuera necesario. Trabajé como trabajadora social durante 20 años en las drogodependencias y las personas que usan drogas van para siempre conmigo para todo lado que yo pueda ir. Agora estoy como coordinadora de la Línea Nacional de Emergencia Social en Portugal, que es una línea telefónica que funciona todos los días del año, 24 horas por día, para dar respuesta o intentar dar respuesta a situaciones de gran vulnerabilidad. Y si eso funciona, aquí. Esta es una tira de un filme portugués llamado Casa Amarilla, en que alguien está a dar dinero al otro y él ha dicho: yo voy a gastarlo mal, que eres la peor frase que podéis decir a un trabajador social. Porque te van a decir: te portas muy mal, ¿por qué estás gastando dinero en patatas fritas y no estás a comer sopa? Porque los trabajadores sociales tienen mucha cosa para decir cómo los otros conducen a sus vidas. A menudo, y hablaba de eso con Lola a poco, nosotras y nosotros estamos a retraumatizar las personas con quien trabajamos, porque estamos siempre a intentar impor una forma de conducir su vida cuando no gustamos que eso nos hicieran a nosotros. Esa propuesta del efecto Matrioshka que vos traigo aquí es como una oportunidad que sentí necesaria de refletir sobre el trabajo integrado. Y propónse a colocar el contador a cero, como decía una compañera de FREMAP en la mesa anterior. Nosotros, todos y todas, necesitamos de poner el contador a cero para autocuidado de nosotros y para cuidar afectiva y efectivamente de las personas que tenemos conozco. Cuando pasé de las drogas para la emergencia social y ha traído mis personas de droga conmigo, he comprendido que las personas de droga, los usuarios de drogas, no tienen lugar en la emergencia, no tienen lugar en el hospital, no tienen lugar en los cuidados de salud primarios, no tienen lugar porque usan drogas. Y cuando llegué a la emergencia comprendí que eso acontece no solo con las personas que usan drogas, mas con tantas otras personas. Los servicios proponen un ping-pong de las personas que no se comportan como nosotros achamos que ellas se deben comportar. Y están sistemáticamente en la movilidad entre los cuidados sanitarios y los cuidados sociales sin que ninguém oye con cuidado y afectivamente para ellos. Como Lola decía, no hay una pastilla para el abrazo.
Y muchas de estas personas necesitan un abrazo que puede ser escucharlos en sus dificultades. A menudo encontramos, podemos ver que eso es una forma no de atención, mas sí de control. O que... No. Perdona. Es una forma de control social y eso constrange muchísimo aquilo que es el objetivo principal de ser trabajador social, de prever la palabra seguridad social, que nosotros no pensamos lo que quiere decir. El efecto matrioshka es cuando partimos la persona en bocados, en pedacitos, y intentamos colocarla en una caja. Intentamos responder a un problema y olhando siempre para la persona como un problema. Y siempre como una forma de control social, mismo cuando achamos que estamos a cuidar de ella. Estamos siempre a hacer lo que nuestras organizaciones nos mandan hacer acríticamente. Y eso es uno de los mayores problemas del trabajo social de los días de hoy. Esas personas de exclusión prolongada que viven a las márgenes, que hoy son ellas que viven a la margen, mañana son nosotros porque no tenemos dinero para pagar nuestras casas, por ejemplo, padecen de varias comorbilidades y la comorbilidad nosotros usamos la palabra en salud, mas nosotros tenemos muchas comorbilidades sociales y muchas de ellas provocan doença, adoecen y se llaman enfermedad. Perdona. Muchas es aquilo que llamamos determinantes sociales de la salud. Pero solo pensamos en los determinantes sociales de la salud cuando las personas ya están enfermas en el hospital o en la atención primaria. Y necesitamos perceber o que está adoeciendo las personas. El consumo de drogas, los usuarios de drogas y alcohol, las personas que tienen enfermedades mentales, son las más vulnerables porque en las drogas se dice muchísimo, está así porque no tiene fuerza de voluntad, porque no quiere. El problema no es la droga, es o que fez con que aquella persona estivesse en aquel momento de aquella forma y que no consigue controlar su consumo de drogas. Ninguém... Lo que provocó que esa persona llegase a ese punto, ¿no? Acredito que ninguém nessa sala pode dizer que não usa qualquer coisa, como eu adoro chocolate ou jamón, e agora tenho bom pretexto para comerlo muchísimo. Y si alguien aparece en mi vida diciendo no puedes comer jamón jamás, yo voy a decir estás loco. Y nosotros llevamos la vida a decir lo que los otros no pueden hacer. Una de las cosas de la historia de María, que Lola nos ha traído, que me impresionó más es cuando ella entra en el hospital y Lola comienza a leer, le quitan el móvil, le quitan el iPad, le quitan los abrazos. Y nosotros sabemos, por lo menos en Portugal acontece, las estructuras que acollen personas en situación de vulnerabilidad, le retiran, le quitan todo. Y en algunos casos la dignidad. Y eso no es hacer trabajo social. El efecto matrioshka es
nuevamente el ping-pong entre servicios y siempre va a probarnos que las personas no consiguen reunir los criterios necesarios para entrar en el sistema, porque no pertenece al lado ninguno. No pertenece a la salud, no pertenece a lo social, no puede abrir cuenta en el banco, no pertenecen. Y eso es el problema. Para no trazer apenas reflexiones muy malas y tristes, he pensado que necesitaba de por eso en casos prácticos. Y cuando fui para trabajar en la emergencia social, he comprendido que nosotros nos situamos sistemáticamente en el medio de los servicios sanitarios y de salud. Un ejemplo es una mujer que es víctima de violencia doméstica. Mas si es trabajadora social, es problema, trabajadora sexual, es problema porque estaba a pedirlas. Si esa mujer que es víctima de violencia doméstica es una mujer que usa drogas, no es más una mujer víctima, es una usuaria. Si tenéis una persona en la calle con un perro, porque no tenéis sitio para ponerlo perro, y proponéis que le quite el perro, eso puede acogerte a ti. No hay respuestas, son muchos ejemplos que encontré cuando amplié mi intervención de las drogas para los servicios sociales en la línea nacional de emergencia social. Me enfrento a una dificultad. ¿Cómo proponer a los servicios que trabajen en estos temas? ¿Qué servicio usar? La respuesta sanitaria, la respuesta social. ¿Cuál es el problema de la persona que gana como un fútbol match? Un juego de fútbol. Un partido de fútbol. ¿Gana la violencia o gana las drogas? ¿Gana el alcohol o gana la calle? ¿Gana la doença crónica o gana el facto de tener una doença mental? ¿Cuál es el problema que pesa más para nosotros comprendermos qué respuesta darle? Porque es como estar a medir algo que no es mensurable. Y de ahí, lo matrioshka effect, o efecto matrioshka, es cuando nosotros olhamos para la muñeca rusa y vemos aquilo que nos aparenta ser mayor sin olhar para todas las parcelas. ¿Parcelas? Sí, lo que nos parece más grande. Sin comprender la persona como un todo. La persona que tiene un disturbio alimentar, mas que necesita de abrazos y necesita saber de su hijo. Cómo comprender todo. Me parece que porque los servicios sociales y sanitarios no tienen las respuestas, nosotros intentamos criar los problemas, arrumar por problemas. Y eso seguramente no es. Arreglar. Sí. Arreglar los problemas. Ela sabe hablar español, yo no. Mi investigación de doctorado es sobre el modelo de reducción de daños y a mí me parece que es un interesante papel de pared para empezar a olhar para ese problema. Necesito cómo podemos nós inverter o efecto matrioshka. E eu necessitava de um marco teórico, de algo que me empezasse a pensar como seria essa resposta. Necessito de profissionais que não hagam juízos de valor. Necessito de equipas multidisciplinares e transdisciplinares que tengan las personas con la problemática inclusas en los equipos. Eso es lo primero congreso que ha ido en que
la mesa de abertura es hecha por una persona con una doença, con una enfermedad. Nosotros necesitamos eso en nuestros trabajos. No porque la persona saiba más do que el trabajador social, pero las lenguajes se complementan y eso yo considero fundamental. Necesitamos de intervenciones farmacológicas, necesitamos que las personas que saben cómo hacerlo salgan connosco para la calle, estejam próximas de problema e vão ao encontro das pessoas onde elas estão, como elas estão. Necesitamos de respostas 24 horas por 7 días. Necesitamos de atención médica general y de salud mental. Y nosotros necesitamos de mucha formación y supervisión. Sin eso, no me parece posible responder a los desafíos de la matrioshka. ¿No? Un modelo, hablamos muchísimo de humanizar, pero las máquinas trituradoras, que son nuestras organizaciones, no contemplan la humanización de los servicios. Y necesitamos de una respuesta integrada, porque lo que ha escuchado aquí es la necesidad de integrar cuidados sociales y cuidados sanitarios. Necesitamos de una liga de cuidados. No sé si es el término adecuado en español, pero me fez algún sentido. No funciona conmigo. ¿Cómo responder a ese campo que está vacío y que la persona en el medio es la persona para quien no hay respuesta? El modelo que importé para las toxicomanías, la reducción de daños, es la mi propuesta. ¿Por qué? Porque responde a realidades tanto sociales como sanitarias, porque integra intervenciones sensibles al trauma y sin prejuicios, como nos dice Lola. Hoy, en las presentaciones de la mañana, creo que ha presentado un proyecto que es de planteamiento de una propuesta que es cancerless, no sé si es así que se dice, que propone un navegador de la salud para personas que viven en la calle con cancro, con cáncer, que es más o menos una propuesta que va al encuentro de las necesidades de todas las personas. Un equipo sobre un modelo de reducción de daños que me dé lo sanitario y la salud. Por fin, no, yo gosto más de ti. Antes de finalizar, gostaria de dejar-vos isso. O que ha acontecido com o COVID, com a pandemia, é que ha exacerbado o déficit social que persiste en la respuesta social en las comunidades. Ha traído al cima. Es más evidente que no hay respuestas para todos y que estamos siempre a dejar a alguien para atrás. Durante la pandemia, los servicios más formales en Lisboa, por ejemplo, cerraron las puertas. Nosotros fuimos para teletrabajo y abrimos las ventanas de la red con nuestros wifis. Mas eso no sirve a todos, porque no es posible tirar de la calle solo porque tenemos una pandemia a alguien que vive en la calle. Eso nos importa porque esa persona nos puede contagiar a nosotros. Todos los equipos de reducción de daños en Lisboa ampliaron las respuestas. Aceptaram casais LGBTI+,
aceptaron casais heteronormativos, parejas heteronormativas, parejas LGBTI+, aceptaron personas con sus perros, aceptaron personas con sus hijos, aceptaron todas las personas que habitaban la calle. La pandemia se terminó y los equipos de reducción de daños cayeron nuevamente en la precariedad que siempre vivieron. Las desigualdades sanitarias, a que llamamos o que son provenientes de los determinantes sociales de salud, son derechos humanos. En ese momento, y puedo hablar por Portugal, enfrentamos una crisis económica post-COVID, o aumento de las rentas, una crisis en la habitación, vivienda por causa de la gentrificación de las ciudades. Ninguém está libre de vir para a calle viver porque não tem como pagar sua casa. Temos uma crise de migrantes vindos da Ucrânia, temos uma crise de migrantes vindos de Bangladesh, de Índia, de Nepal, que vivem, e de Timor, que vivem nas calles em Lisboa. Temos mais pessoas a usar álcool e drogas na calle. Temos pessoas com problemas de saúde mental. E temos que conseguir responder a tudo isso com uma resposta efetiva e afetiva. E temos que tentar dar abraços. Muchas gracias. Marta, es estupendo tu portuñol y se entiende perfectamente. Nos quedamos, yo creo que la propuesta que haces del modelo de reducción de daños responde completamente a la pregunta ¿cómo resolvemos los trabajadores sociales el dilema integridad-bienestar? Creo que es la respuesta, ¿no? Respetar la autonomía de la persona y la autodeterminación y reducción de daños. Bueno, muchas gracias. Se nota que estamos en el Ecuador. Se notan las ganas el cansancio por una parte y las ganas de pasear por Coruña por otra. Entonces, tenemos media hora para plantear preguntas, pero ánimo. Bueno, vale. Bueno, felicitaros a las tres. Era dificilísimo despertarnos a todos y lo habéis conseguido. De verdad me ha gustado mucho la mesa. Marta, me ha encantado tu presentación. Darte las gracias por el esfuerzo que has hecho para entendernos, ¿no? Nos han llegado tus abrazos, nos han llegado. Pero ¿cómo te planteas? Yo me pensaba, ¿no? Durante el COVID, todas las estructuras fuimos flexibles ante un miedo, ¿no? Que era el miedo del contagio o el miedo a la muerte. Todos revertimos y nos convertimos en flexibles, ¿no? Lo que no se podía hacer se hacía. ¿Qué crees que ha pasado para que nos hayamos olvidado tan pronto de esta flexibilidad? Porque era muy cara, porque nos sacaba de nuestro espacio de confort. Pero realmente cuando lo vivíamos, en ese momento, todos decíamos, se pueden hacer las cosas de diferente manera. ¿Por qué no seguimos haciéndolo? Te lo pregunto a ti y a toda la mesa, en el sentido de que habéis hecho esta reflexión, ¿no? De hacer las cosas de otra manera. Gracias. ¿Queréis juntar preguntas? Yo pienso que la reducción de daños es un compromiso ético-político también. Nosotros, reductores de daños,
siempre ha luchado por mejores condiciones, por el reconocimiento. Cuando COVID ha llegado, toda la gente olhó para reducción de daños como, wow, van para la rúa, se quedan con las personas que no queremos estar, con lo miedo que tenemos de llevar los virus para nuestras casas. Cuando COVID ha terminado, lo modelo capitalista ha impuesto sus reglas nuevamente. Cuando perdemos lo miedo, nos impusieron las reglas de lo dinero. Nosotros todos y todas en esa sala sabemos que todo lo que hacemos, todo que hacemos todos los días y cuán mal pagos somos. Si todas las personas en esa... Lo mal pagados que estáis. Lo mal pagados que estáis. Todas las personas en esa sala saben que si paramos de hacer o que hacemos, algo de muy malo va a acontecer. Porque las personas con quien nos estamos todos los días van a causar más problemas, más constreñimientos y es una forma de control social. No nos podemos quitar siguiendo solamente lo que nos dicen para controlar. Tenemos que comprender y tenemos que ocupar la calle con todos nuestros problemas, que tenemos muchas personas que seguimos, muchas más de aquellas que deberíamos acompañar. Tenemos que mostrar a la sociedad la importancia de los trabajadores sociales y no estoy apenas a hablar de trabajadores sociales, a muchísimas otras profesiones, los psicólogos, etc. Es muy importante. Cómo nosotros servimos los intentos de los gobiernos cuando fue lo COVID, cuando terminó, nosotros no decimos nada. Nos mantenemos caladitos y está todo bien para nuestros salarios. Para nuestros salarios que no son buenos, ninguém ouviu nada. Portanto, eu podia dizer que a culpa também é nossa. Bueno, yo creo que ahora tú has planteado una situación en la pandemia que realmente hay algunos comportamientos, algunas iniciativas que fueron muy loables y que me consta que algunas lo fueron, ¿no? Pero otras no tanto, ¿no? O sea que realmente nosotros hicimos una investigación internacional que precisamente trataba el tema de la toma de conciencia de los trabajadores sociales ante las situaciones de emergencia y especialmente se trataba el tema de la pandemia. Y realmente, claro, las personas que entrevistamos, no sé si porque las escogimos muy bien, realmente tuvieron unas actuaciones, eran trabajadoras sociales y actuaciones como muy interesantes, muy positivas, muy de tener en cuenta a la persona, pero a través de los relatos que ellas nos daban, nos dábamos cuenta de otros relatos, de otros trabajadores sociales que no habían hecho lo mismo. Y concretamente, por ejemplo, con el o los responsables, peor, los responsables, ¿no? Que hubieron responsables que fallaron muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el tema que he hablado ahora, que los tenemos que tener mucho más en cuenta, etcétera, de las personas con discapacidad, fueron durante un tiempo las grandes olvidadas. O sea, tuvieron que despertarse, ¿no? Y decir, porque resultaba que los padres a lo mejor se les ingresaba y quedaba el hijo solo, ¿no? O sea, situaciones que fueron muy preocupantes, como las que también sabemos de las que pasaron las residencias, ¿no? Que realmente hubieron trabajadores sociales que fueron muy obedientes, ¿no? Y entonces realmente no dejaban nada, ni entrar en ninguna familia. En cambio, había la otra trabajadora social que decía, oye, si yo tenía una persona que se me estaba muriendo y yo lo que tenía que hacer es dejar entrar a su familia, porque además esto ha sido muy traumático. Las familias que ni han visto a la persona que se les murió y aún
Y esto les da la duda de si aquella persona murió o no murió, porque no la vieron, ¿no? O sea que sí que yo creo que ahora tenemos que entrar en un periodo, ¿no?, de análisis de qué es lo que pasó realmente y poner en evidencia las actuaciones y situaciones que funcionaron muy bien y las respuestas muy positivas, pero también las que no lo fueron. Antes yo hablaba también de los niños, ¿no? Yo me lo preguntaron, yo encontré una aberración que los niños no pudieran salir a la calle. O sea, los niños estuvieron encerrados en casa durante, creo que fueron 2 meses en total, hasta que no pudieron salir un poco a horas, ¿no? Bueno, estas son actuaciones que creo que también se tenían que poner en evidencia, ¿no? Pues bueno. Hacer solo ¿Hay una pregunta por ahí? Hacer un solo apunte con esto, que no quiero extenderme, pero necesitamos ser conscientes que la situación de estrés, el cerebro no la puede sostener en el tiempo. Y las trabajadoras sociales vivimos con la situación de estrés toda la jornada laboral tras jornada laboral. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible en el tiempo. Y para mí aquí hay 2 elementos importantes, y es, como persona, como profesional, necesitamos en nuestro metro cuadrado qué está en nuestras manos para que esto acabe, y una movilización, introducir en la institución que ya vale. ¿Sabes? Porque si la institución no cabe, si el ayuntamiento no se mueve, si el área no para, nosotros tampoco podemos, tenemos un margen. Entonces, para mí estos 2 elementos hay que ponerlos ya, pero es urgente, porque estamos cayendo profesionales, ¿vale? Y el cerebro es así, no es que la persona, es que somos flojas, ¿vale? Por esto lo decía, la situación de pandemia fue una situación de estrés puntual que ahora se hace así, lógicamente, ¿vale? Bueno, esto quería... Hola, ahora. Ay, perdona. Bueno, gracias a todas, que ha sido una mesa súper interesante. Y bueno, yo trabajo en oncología y bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión, porque me ha parecido muy interesante a nivel entidad, institución, el tema de la autonomía paciente familiar y también la capacidad de la persona a tomar las decisiones dentro de la intervención. La verdad es que yo creo que todavía estamos en un sistema súper paternalista y que infantiliza muchísimo, sobre todo a las personas mayores, donde el pacto de silencio es que es una realidad que además respaldan muchísimos profesionales sanitarios, que yo he sido testigo, y muchas veces pues romper esas dinámicas. Y como dice, perdona que los nombres soy fatal, pero que al final es una lucha constante que te genera un estrés que al final es que, pues eso, que al final te contagia de ese trabajo que dices, pues bueno, esto al final son lentejas. Por otra parte, mucha carga del trabajo social es gestionar ayudas y recursos que tienen ciertos criterios, y muchas veces esos criterios impiden a la persona realmente tomar muchas decisiones o tener esa capacidad de toma de decisiones, porque los propios criterios no le permiten, ¿no? Es decir, este recurso es para esto, o sea, no es para lo que a ti te dé la gana, o no puedes tomar esta decisión porque es que si no, no entras en esta ayuda, o muchas veces esto es lo que hay, adáptate, pero no esa ayuda se adapta a esa situación. Y luego, por otro lado, a nivel de las instituciones, yo veo clave que las personas que llevan la institución, tanto privada como pública, crean realmente la intervención social y en el trabajo social en sí, porque si no, realmente nada cambia. Gracias. Si me permiten un segundo con este tema, hay una a ver, espera, me muevo yo que es más fácil. A ver, estamos en el área de salud. Salud significa que estamos en el filo, en situaciones totalmente de vida y muerte, y ahí se activa el cerebro, el que es el instintivo, ¿vale?
siento poner un poquito esto así, ¿no? Pero es como que necesitamos ser conscientes, que ya lo sabrán seguro, igual yo soy la que no lo soy, ¿no? Pero estamos en un momento donde si el cerebro reptiliano se activa, estamos en una situación de o ataco o me defiendo. Y esto en la mayoría de las situaciones en las que estáis trabajando no se puede activar y se quedan en shock. Y ahí que se genera el trauma, están en una situación de indefensión total, donde todos los profesionales y los familiares ocupan el lugar. No sé si me expliqué. Esto necesitamos ser conscientes para poder dar ese espacio y ese lugar de procesar la información, procesar la decisión y parar un poquito. Dejar el paternalismo, dejar el paternalismo y dejar el papel de expertas de saber lo que tú necesitas, porque ahí es donde nos posicionamos como clínicos, que ya es el colmo. Perdón. Entonces es como, vamos a parar, que esto significa que tú eres la protagonista de tu vida y yo estoy aquí a lo que tú me digas, mi niña. Voy a darte espacio, tiempo, soporte, apoyo para que tú tengas todos los elementos y decidas. ¿Vale? Bueno, esto era una reflexión ahí, ¿no? ¿Quién toma la decisión de las personas más vulnerables? ¿Ellas o sus familias? ¿Quién toma las decisiones de las personas más vulnerables? ¿Ellas, sus familias, el juzgado? Ahí está. Bueno, es que yo creo que sí que es cierto, ¿no? O sea, que hay el aspecto de que nosotros también somos vulnerables y que no somos una superwoman, ¿no? Pero que también, cuando se ha planteado, bueno, el problema que ha generado, ¿no?, la organización de los servicios sociales, que por un lado fueron muy positivos, pero por otro lado no tanto, ¿no? Claro, hay espacios para poderse cuidar, ¿no? Pero tampoco se puede funcionar con la excusa de que como me hace sufrir mucho la persona, entonces yo solamente pido recursos, porque ha sido, o sea, muchas veces podías entender, o sea, podías comprender a la trabajadora social que hacía esto, porque lo hacía porque se defendía del estrés que le ocasionaba el problema que tenía la persona. Pero claro, tú no puedes funcionar toda la vida así, porque entonces no estamos escuchando a la persona, ni estamos permitiendo que la persona sea ella la escuchada, la que pueda decidir, la que pueda pensar. O sea, es como lo que decimos, ¿no?, un pez que se muerde la cola. Ponías tú antes el ejemplo del chico de Santiago del electroshock. Sí, ¿puedes comentarlo? Porque es muy interesante. Bueno, creo como pasó aquí, ¿no?, el tema de que claro, un chico no está en condiciones para decidir, parecía, ¿no? Estaba en Concho, en el psiquiátrico, parecía que estaba tan mal y que no podía decidir. La familia no quería que le pusieran el electroshock. El psiquiatra consideraba que sí, que se le había de poner, pero la familia era quien podía decidir si el chico no tenía posibilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces el psiquiatra lo pidió al juez y el juez autorizó el electroshock. Bueno, yo, para poner un ejemplo mío personal, que aún no lo he tramitado todo, cuando he dicho que las voluntades anticipadas no son solamente para caso de muertes, yo tengo hecho mi documento de voluntades anticipadas prohibiendo que me pongan electroshock. Todo que sé que a mi edad es poco probable que tenga un brote psiquiátrico, pero como podría pasarme, o una gran depresión, pues tengo escrito explícitamente que no quiero que me pongan electroshock. Porque es verdad que ahora, bueno, hay una tendencia, no es mucho, pero que sí hay algunos casos que va bien, no sé qué. Bueno, yo lo siento, pero yo vi muchos electroshocks. Bueno, no los vi porque no los quería ver, pero yo trabajé en un psiquiátrico y no quería verlos. O sea, no los vi porque no quería verlos, pero que se ponían muchísimos. Y ahora ha vuelto de otra forma, pero se vuelve a poner, ¿no? Sí. Perdón. Sí, muchísimas gracias por la mesa. Me gustaría hacer una intervención un poco para establecer, a lo mejor, también busco mis palabras, un hilo conductor o una asociación, porque me parece que hace mucho tiempo, bueno, en el 2006,
tuve un mandato ministerial en Quebec para realizar un estudio sobre la calidad de servicios en la comunidad. En aquel entonces decidimos iniciar ese trabajo para realizar un marco de referencia a partir de las perspectivas de los usuarios, lo cual no se hacía entonces. Ahora es como un tema muy dominante. Y una de las conclusiones primeras a las que llegamos a través de esa conversación esencial era de decir que lo primero son los resultados desde el punto de vista de las personas. Entonces, ese resultado de la casa primero, ¿dónde vive esta persona? ¿Qué es lo que tiene para vivir, ¿no? Tener para vivir y poderle darle un sentido a la vida. Eso es esencial. Lo segundo son las prácticas. Es decir, no hay gesto pequeño, el gesto de y ahora vete y sal y da un abrazo a tu familia y es subversivo, pero ese gesto es absolutamente indispensable. Luego vienen la organización de los servicios. Luego vienen las estructuras. Las estructuras, la organización de los servicios, tienen que estar al servicio de esas prácticas, tienen que estar al servicio de esos resultados desde el punto de vista de las personas, introducción de los objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que toda la jornada de hoy y de ayer estamos rompiendo la oposición entre lo que sería gestionar y el liderazgo, el trabajo social en lo comunitario, en la gestión. Y esta intención, Marta, que nos has enseñado, esta narrativa extraordinaria, o el tema de dar el espacio para que se cumplan los derechos, es oponerse a que haya dicotomía, porque la cuestión es ¿para qué vamos a gestionar o liderar servicios si no es para hacer que esa persona entre en la caja? Pero eso quiere decir que esa alianza entre el espacio de gestión tenemos nosotras mismas que evaluarnos cuando tenemos un puesto de dirección en función de nuestra capacidad, no solo de generar normativas, que pueden ser discursos extraordinarios, sino de generar nuevas formas de actuación. En fin, es un comentario que me venía porque me parece muy, muy interesante lo que está emergiendo de la continuidad de estas reflexiones, ¿no? Y que me parece que hay que subrayar esta continuidad. Muchas gracias, perdonadme. Solo querría añadir una cosita a lo que has dicho porque me ha parecido brillante. De verdad, solo añadiría una cosa, porque ese nuevo modelo que tú ya propones, que cuentas en Montreal, estoy desde ayer con eso, además son modelos que son más feminizados, que están pensados más desde la forma de pensamiento de femenino, ¿vale? Y también están más al servicio también del cuidado de los profesionales y las profesionales de trabajo social y del resto. O sea, son modelos, son organizaciones que además también son más sostenibles para los propios profesionales. O sea, entonces solo quería añadir a tu brillantísima intervención. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos la mesa. Muchísimas gracias. Para mí ha sido extraordinaria, he aprendido muchísimo y espero que para vosotras también. Muchas gracias.